Estamos viviendo un momento difícil por la pandemia del coronavirus. Este momento lo superamos juntos, autocuidándonos para poder cuidar a los demás, pero también haciendo que el Estado proteja a los trabajadores, a las gentes más vulnerables, a las gentes del común. En nuestro país hay más de 5 millones de personas en la informalidad, 3 millones sumidas en el desempleo. Y 6 de cada 10 personas mayores de 60 años aún responde por alguien de su familia, con el agravante de que la mayoría no tienen pensión. La recomendación del aislamiento preventivo resulta posible solamente para una pequeña parte de la población. El coronavirus golpea de manera desigual en general a los colombianos. Por ahora, millones de ellos tendrán que seguir saliendo a la calle a rebuscarse cómo vivir. Pensando en proteger a la gente, le propongo al gobierno y al sistema financiero que asuma por ahora estas 8 medidas. 1. Que se prohíba desde ya los desalojos y los embargos a deudores morosos. No se puede mandar a la calle a la gente sin fórmula de juicio en estos momentos. 2. Que vía decreto se trasladen recursos del Ministerio de Defensa al Ministerio de Salud y al Departamento de la Prosperidad Social para atender la crisis sanitaria mediante la compra de equipos médicos, la instalación de brigadas médicas domiciliarias y para incrementar los subsidios a la población más desprotegida. 3. Que se garantice el mínimo vital de agua en todos los rincones del país y se amplía las facturas de energía y teléfono. Así, la gente tendrá más efectivo disponible. 4. Que se amplíe el plazo del pago del impuesto predial y cualquier otro tributo. 5. Que se ordene suspender las llamadas a los morosos y se abstengan de reportar a las centrales de riesgos. Así, aliviaremos la salud psicológica de miles de personas. 6. Que el Banco de la República reduzca las tasas de interés y que esa reducción impacte realmente la economía popular. 7. Que se suspendan definitivamente los propósitos de una reforma laboral y pensional y que no se utilice la crisis sanitaria para producir ningún despido ni afectación laboral. Y 8. Que se revisen de una vez por todas los regalazos tributarios que le acaban de dar al gran capital. Es momento de que el sector financiero asuma un serio compromiso con la sociedad y el gobierno le obligue a ese sector a cumplir su función social. 11 billones de pesos ganaron los bancos el año pasado en Colombia. Recursos unos y otros suficientes para pagar la atención médica con motivo del coronavirus. Si es verdad que cuesta 5 billones, tenemos cómo pagarla ahí nomás con creces. Y hay otras fuentes que hemos mencionado con ese destino. Si alguien necesita ayuda en estos momentos, son los estratos populares y sectores medios de Colombia y no los bancos. Quitarle el pan de la boca a esos sectores para darlo al sector especulativo es una infamia. Siempre han ganado los bancos y ha perdido el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de revertir esto. Son ellos y el sistema financiero quienes deben pagar la crisis. Hay otras fuentes, hemos mencionado, de financiación que no sea tocar los recursos territoriales. Mientras la gente sufre, los bancos siguen buscando la manera de ganar plata. Hay un deseo territorial de salvar vidas y otro nacional de salvar bancos. Estamos por la vida, no por el pago a los bancos. El hambre sacará a muchas personas a la calle para sobrevivir. Nadie que la padezca se va a quedar en casa esperando a morir de ella. Ya vamos tarde para un paquete de medidas de la inversión social que garantice la comida a los hogares más pobres y además un ingreso básico monetario. Ese paquete es la respuesta para evitar un gran estallido social. No es el ejército, no es el ESMAD, y ese paquete le corresponde decretarlo a Iván Duque. Plata sí hay, por ejemplo, las partidas presupuestales para la guerra, una moratoria en el pago de la deuda que el Estado tiene con los bancos, una emisión monetaria del Banco de la República y hasta los 9 billones de pesos de los regalazos tributarios que le dieron a los superricos de Colombia. Hay que salvar vidas, no a los bancos. Entre los años 2000 al 2019, Colombia pagó a la banca extranjera por concepto de deuda externa la suma de 113.109 millones de dólares, de los cuales más de 47.000 lo fueron por pago de intereses, es decir, más del 40% de lo que pagamos es solamente para darle ganancias a la banca transnacional. En el mismo periodo, en el año 2000, pagábamos una deuda cuyo monto total era 20.000 millones de dólares. Y este año pasado, 2019, fue de 70.000 millones de dólares. Está claro que la deuda es creciente y tiende a volverse no deuda externa, sino deuda eterna. Por esta razón, un grupo de 40 parlamentarios de 8 denominaciones políticas le hemos indicado mediante escrito al presidente de la República que pida la condonación de la deuda externa a la banca multilateral. Y es inmoral someter al pueblo colombiano a tener carencias vitales en esta época contra el pago a la banca transnacional.
No es verdad que sea tan grave lo que aspiramos. Hay antecedentes muy importantes de condonación, de moratoria y aún de repudio de la deuda. Cuando la deuda somete a los pueblos, no se puede, no se debe pagar. Hay que salvar vidas, no pagarle a los bancos. Salvemos la vida de la gente, no la deuda. Los 80.000 millones de pesos que ha donado Sarmiento Angulo para el manejo de la pandemia en Colombia son apenas el 1% de lo que ganó en el 2019, el año pasado, y conforman una migaja bastante pequeña y bastante promocionada como la refinanciación que hacen los bancos, que resulta ser un buen negocio para los banqueros. Pero las necesidades del momento son muchas mayores. Bienvenidas esas donaciones, pero propongo un impuesto al patrimonio de la siguiente manera: que los patrimonios entre 1.000 millones de pesos y 2.500 millones de pesos paguen una tarifa del 0.5%, entre 2.500 millones de pesos y 4.000 millones de pesos paguen una tarifa del 1%, entre 4.000 millones de pesos y 5.000 millones paguen una tarifa del 1.5%, y paguen 2% los patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos, con lo cual estaríamos recaudando aproximadamente 4 billones de pesos, que es una cifra verdaderamente significativa para ayudar en momentos tan difíciles. Mediante decreto, el gobierno de Iván Duque podría generar ya ese recaudo e inyectarlo para salud e inversión social, que quienes más tienen ayuden más al cumplimiento de la función social del Estado. Un impuesto similar fue creado en el año 2002 en el gobierno de Uribe con destino a la guerra y a la seguridad democrática. Hoy podemos crearlo para salvar vidas y ayudar a una recuperación justa de la economía económica. Hemos pedido sesión inmediata del Congreso de la República porque como se están produciendo decretos del gobierno en beneficio de los bancos y del sector financiero, queremos controlarlos ya, en lo inmediato. Y como nos han hecho tantas jugaditas, queremos hacerlo presencialmente, no a través de redes como Zoom, que son objeto de troles y de interferencias indebidas. Y hacemos dos propuestas. Uno, conformar una comisión especial de voceros de partidos en el Congreso y mesa directiva para poder hablar ya mismo sobre esos decretos con el gobierno nacional. Y dos, que hagamos sesiones semipresenciales en este periodo. Entre tanto, se hacen las consultas al Consejo de Estado. Nosotros insistimos, ojalá sean sesiones presenciales en definitiva. Muchas voces se han unido para pedirle al gobierno que solicite la condonación de la deuda externa, que haga una emisión monetaria por el Banco de la República para invertir en la sociedad, que utilice las reservas internacionales, que expida un impuesto al patrimonio que antes se utilizó para la guerra y la seguridad democrática y que ahora pueden tener como destino atender la inversión social, darle techo a la gente y darle alimento al pueblo. Pero a este gobierno se le ocurre quitarle recursos al SENA y al ICBF, dos instituciones que le sirven al pueblo, a los trabajadores, a las madres y a la primera infancia. Agrava aún más la situación de los segmentos más golpeados en medio de esta crisis. Señor presidente y señores ministros Alberto Carrasquilla y Ángel Custodio Cabrera, exigimos que no se expida este decreto contra el pueblo. A quien más le conviene esta forma de funcionamiento es a Luis Carlos Sarmiento Angulo del sector financiero. Estoy absolutamente persuadido que ha sido imposible que el gobierno asuma una regla fiscal. Hay casi que un consenso parlamentario a propósito del tema de regla fiscal, para mencionar una cosa. He escuchado el tema de la utilización de las reservas internacionales, la emisión por parte del Banco de la República. Algunos, mire usted la herejía, con Colombia Justa y Libres coincidimos en que no paguemos parte de la deuda. Pero no es posible que nos escuche el gobierno. No es posible, y entre tanto, y esto es una queja desde luego, le leo al ministro del Trabajo que aspira a modificar las parafiscales como forma de paliar la crisis cuando tenemos otras propuestas muy importantes para el sector empresarial. Afectar las rentas del SENA, del ICBF y de las cajas de compensación familiar, y claro, en 4 minutos no lo vamos a discutir, pero yo sí quiero hacer un debate profundo. Y otro, no hay modo en que los trabajadores liberen recursos del Fondo Nacional del Ahorro, pero las cesantías van a apalancar las garantías del Fondo de Garantías para que pueda prestar más Luis Carlos Sarmiento Angulo. Endeudan a los trabajadores, endeudan al país, endeudan al sector empresarial, porque coincido con lo que dijo el representante del Partido Conservador, y entre tanto el sector financiero hace su agosto en medio de una crisis. Claro, eso es un concepto neoliberal de intervención, razón por la cual no afectan la regla fiscal. Es decir, aquí hay una serie de medidas económicas que son antipopulares desde luego y que son funcionales a lo que quiere
un sector parasitario de la economía. Ya quisiéramos poder estar discutiendo, por ejemplo, el impuesto progresivo al patrimonio, por ejemplo, la situación, aquí hay una situación alimentaria enorme, lo dije la vez pasada, en la avenida Ciudad de Cali, las barriadas están saliendo de la calle y no hemos encontrado solución aún ahora, muy a pesar de que el Congreso dice estar de acuerdo en unas medidas que me parece que son fundamentales. De modo, presidente, que el llamado para que podamos obrar prontamente y si se va a instalar la comisión de urgencia para que hable con el Congreso de la República y pueda incidir a tiempo, presidente, no se acabe la pandemia y el gobierno ni siquiera pueda escuchar nuestras opiniones. Sugiero esa comisión de la manera más urgente, presidente. Gracias. Muchas voces se han unido para pedirle al gobierno que solicite la condonación de la deuda externa, que haga una emisión monetaria por el Banco de la República para invertir en la sociedad, que utilice las reservas internacionales, que expida un impuesto al patrimonio que antes se utilizó para la guerra y la seguridad democrática y que ahora pueden tener como destino atender la inversión social, darle techo a la gente y darle alimento al pueblo. Pero a este gobierno se le ocurre quitarle recursos al SENA y al ICBF, dos instituciones que le sirven al pueblo, a los trabajadores, a las madres y a la primera infancia. Agrava aún más la situación de los segmentos más golpeados en medio de esta crisis. Señor presidente y señores ministros Alberto Carrasquilla y Ángel Custodio Cabrera, exigimos que no se expida este decreto contra el pueblo. Quiero decir que precisamente hemos estado insistiendo en que el Congreso actúe para que controle varias de las determinaciones. Hay un hiperpresidencialismo, en mi opinión ahora, con motivo de la emergencia, que está siendo utilizado a sus anchas y a mí me parece, tenemos críticas muy grandes sobre la manera como está siendo utilizado. Voy a mencionar dos. Una, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, por boca de sus directores, habían planteado hace algunos días la posibilidad de perdonar, anular la deuda de algunos países que demostraran dificultades económicas. Pero Colombia no pidió condonación o moratoria. Colombia lo que ha pedido es nuevos préstamos, de modo que en lugar de conceder condonación o moratoria, le están dando nuevo préstamo al gobierno colombiano que había diferido el año pasado buena parte de la deuda porque se volvió insoportable la deuda colombiana. Esto es una contradicción enorme. Y dos, presidente, están comprando tanquetas en estos momentos en lugar de invertir en la salud. Yo sí quiero hacer el llamado público, es decir, aquí la gente sale a reclamar y en lugar de darle alimentos y salud, el gobierno compra tanquetas. ¿Cuál es el mensaje que se le está enviando al país? Pues bien, ya quisiera yo que el Congreso de la República tuviera la ocasión de decir rubro por rubro nuestras diferencias con el Ejecutivo para que no se le endilgue al Legislativo lo que es propio de una acción del presidente de la República y del gobierno. Como concejales de Bogotá y con apoyo de algunos congresistas, hemos decidido unirnos. Hemos firmado una carta dirigida a Iván Duque, donde le hacemos varias propuestas que han funcionado y que han mostrado su eficacia a nivel internacional. Primero, los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME y de la Administradora Nacional para la Seguridad Social en Salud, ADRES, deben ser administrados por el Ministerio de Salud y los entes territoriales. Serán entregados a entidades prestadoras, tanto públicas como privadas, de acuerdo a las necesidades identificadas por las autoridades sanitarias en el marco de la emergencia. Segundo, serán las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales quienes tomen el control de todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Esto con el fin de garantizar una atención equitativa a todos los ciudadanos. Si fuese necesario, se realizarían traslados de medicamentos, equipos y tecnología entre instituciones, los cuales se devolverán a su lugar de origen una vez haya culminado la emergencia. Las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales laboralizarán a todo el personal de salud con un reconocimiento extraordinario por la atención de la pandemia. Igualmente, dotar a médicos, enfermeras y al personal de salud en general de los elementos de bioseguridad que su tarea requiere. En esta emergencia, los esfuerzos deben estar enfocados en preservar el derecho fundamental a la salud y a la vida de todas y todos los que habitamos el territorio nacional sin ningún tipo de distinción. He propuesto un impuesto al patrimonio progresivo para recaudar 4 billones de pesos, empezando con una tarifa del 0.5% para patrimonios de 1.000 millones de pesos hasta el 2% para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Impuesto que antes se utilizaba para la guerra y ahora puede salvar vidas, y que además es un instrumento que garantiza la progresividad porque es poco manipulable y porque es un buen indicador de la capacidad de pago del contribuyente. Solamente queremos que Sarmiento Angulo
pague lo justo. También hemos impulsado la iniciativa de articularnos a la petición de la CELAC para la condonación de la deuda externa del país con las multilaterales de créditos. Una deuda que ha sido calificada de odiosa, pero además de inmoral. El presidente está en la obligación ética de defender la vida sobre los negocios. Somos miles de voces para exigir lo justo. Todos ponen, todos comen. 12.000 millones de pesos se gastó el gobierno comprando 18 tanquetas en marzo de este año, mientras debía estarse preparando para salvar vidas, adquiriendo masivamente test, máquinas para estudiar esos test, camas de cuidados intensivos, implementos de bioseguridad para los médicos. El gobierno estaba pensando solamente en salvar a los bancos y en la represión. Pero ¿de qué sirve comprar implementos de guerra durante una pandemia? Esos 12.000 millones de pesos que se gastaron en 18 tanquetas hubieran servido para comprar 31.000 test o 10 máquinas para analizar las pruebas o cientos de miles de trajes de bioseguridad suficientes para proteger a todos los médicos del país. Las tanquetas las compraron en dos fases. La primera el 12 de marzo por un valor de 8.000 millones de pesos y la segunda el 31 de marzo por 4.000 millones de pesos más. Duele decirlo. Las prioridades del gobierno son represión y los bancos. No por ahora, salvar vidas. Hace 3 semanas un grupo grande de médicos y enfermeras advirtió que renunciaría masivamente si no contaba con garantías laborales y condiciones de bioseguridad. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Expidió el decreto 538 que básicamente los obliga a prestar servicios. Pero nada dijo el gobierno acerca de cómo va a proteger su vida. A esta fecha, a hoy, el gobierno no ha obligado a las EPS, a las IPS, a las ARL a dotar al personal sanitario de elementos de bioseguridad. Hemos empezado una penosa y dolorosa cuenta. Los médicos y el personal sanitario muerto por COVID-19. Obligar al personal sanitario a exponerse al contagio sin antes garantizar esos elementos es llevarlos al suicidio. ¿Y dónde están los 19 billones de pesos que ha liberado el gobierno para la emergencia? ¿Se está quedando acaso en la intermediación de las EPS o no están siendo destinados a la pandemia? Hay personal de salud que lleva más de 5 meses sin salario. ¿Con qué van a mercar? De norte a sur todo el personal está desamparado y la prioridad de este gobierno parece ser los bancos y la represión comprando tanquetas. Es inadmisible que estén muriendo por la responsabilidad del gobierno. Iván Duque, haga algo. Y me alegra coincidir finalmente con lo que ha dicho el doctor Meisen. En la plenaria anterior planteé el tema de la repatriación de capitales, pero tengo una diferencia cálida y respetuosa que quiero plantear. Repatriar sin impuestos es una especie de blanqueamiento por cuenta del Estado sobre numerosas cuentas que no lo merecen. En esto lo primero que hay que hacer, apreciados, es reconocer a los paraísos fiscales porque no hay un reconocimiento de los paraísos como país y segundo, desde luego, que proponer una carga impositiva. Allá circulan capitales de empresas que se enriquecieron con bonos de agua y los trasladaron a los paraísos fiscales. Allá hay numerosas cuentas de dudosa reputación que deben contribuir al Estado colombiano y mucho más en medio de la pandemia. Las propuestas que hacemos y esperamos, señor ministro, sean objeto de discusión seria con el gobierno y a tiempo. No, God, please, no! No! Antes que una nueva reforma tributaria contra la clase media y de solidaridad para bajar impuestos, necesitamos que los superricos tributen lo justo. Hemos radicado una proposición al Gobierno Nacional insistiendo en solicitar la condonación de la deuda externa. Los últimos gobiernos nos han dejado en déficit comercial, en déficit fiscal, en una situación de monoproducción energética, haciéndonos más dependientes del financiamiento externo. Estamos a puertas de una crisis humanitaria que requiere tomar decisiones de fondo. Que por favor los programas y proyectos que tanto hablan por los medios de comunicación se cumplan en este sector. El encarecimiento del crédito que ya empiezan a anunciar los acreedores externos y la devaluación de la moneda
dificultarán mucho más la recuperación post-pandemia. Para el año 2000 la deuda externa era de 20.000 millones de dólares y representaba el 8% del Producto Interno Bruto. Ya va en 70.000 millones de dólares y representa el 28% del Producto Interno Bruto. Pagamos más en esta deuda que en salud, educación o defensa. Presidente Duque, le solicitamos que tramite la condonación de la deuda externa ante los organismos multilaterales. Y la moratoria absoluta por 2 años a otros acreedores internacionales. ¿Se imaginan cuántas vidas podríamos salvar? Presidente Duque, debemos decidirnos por salvar la vida de los compatriotas que contribuyen al crecimiento de nuestra nación. En momentos de crisis es injusto el cobro por parte de acreedores privados internacionales, banqueros que aquí en el planeta entero reportan ganancias enormes. Presidente Duque, escúchenos. Escucha al Papa Francisco, que ha solicitado que se reduzca o se condone la deuda a los países pobres más afectados por la pandemia. A las potencias del G7 que han aprobado una suspensión temporal de la deuda a las naciones más pobres. Como se lo hemos pedido en una carta firmada por más de 40 congresistas y frente a la cual aún no hemos recibido ninguna respuesta. Tramite la condonación de la deuda externa. Tramite la condonación de la deuda externa. Esta es una muy grave denuncia. El día 14 de abril, la Junta Directiva del Banco de la República hizo una reducción del encaje bancario, es decir, de la proporción del dinero que los bancos deben mantener como respaldo de los dineros que captan, y la bajó del 11 al 8%. De esa manera, le puso en el bolsillo a los bancos 9.8 billones de pesos adicionales. Al día siguiente, el 15 de abril, el gobierno, mediante el decreto 562, le crea a los bancos una obligación temporal de invertir en títulos de deuda pública denominados títulos de solidaridad, cuyos recursos serían destinados a la emergencia económica. Y esos títulos devengarían un rendimiento más o menos el promedio del mercado, que en estos momentos está en 4.2% aproximadamente. Es decir, los recursos obtenidos por los bancos con el encaje bancario deberían ser prestados por los bancos al gobierno central. Y el gobierno ha explicado también que con esos 9.8 billones aspira, entre comillas, a activar más los flujos de crédito para el sector empresarial. Pero como esos préstamos al empresariado no los hace directamente el gobierno, sino que lo hacen los mismos bancos, lo que tenemos es que el gobierno le está haciendo un negocio redondo a los bancos, porque le está poniendo en sus bolsillos unos recursos que no tenían, endeudando al Estado y entregándole sus intereses con solo dar la vuelta por sus arcas. Esos intereses los hubiera podido ganar el Banco de la República si el gobierno le hubiera podido prestado directamente, sin intermediario, como lo hemos venido solicitando. Si así lo hubieran hecho, las utilidades del banco hubieran podido contabilizarse dentro del presupuesto general de la nación, es decir, pueden ser redistribuidas como gasto social. Queda demostrado. Carrasquilla no es un ministro de los colombianos, sino un agente de Sarmiento Angulo. Duque engañó al país y lo que propone a partir del 27 de abril es un sacrificio. Mientras los más privilegiados se quedan en casa, los más vulnerables saldrán a sostener a los privilegiados aunque les cueste la vida. Es la forma de actuar de Donald Trump y los negacionistas de la pandemia, y hoy van en 45.000 fallecidos por el virus en los Estados Unidos. Todo obrero de la construcción y de la manufactura que muera luego de la segunda semana de mayo será responsabilidad exclusiva de esa decisión irresponsable del presidente. Si el Estado estuviera al servicio de la nación, habría garantías para todos los colombianos. Hola, soy el senador Wilson Arias y quiero denunciar de nuevo que en medio de esta pandemia el gobierno acaba de gastarse 9.600 millones de pesos para comprar 23 camionetas blindadas para el esquema de protección del presidente de la República. Son 9.600 millones de pesos que hubieran permitido comprar aproximadamente 90.000 mercados para familias populares. La compra de esas 23 camionetas blindadas para la presidencia se hizo el día miércoles 22 de abril de la semana pasada. Fueron 3 órdenes de compra distintas. La número 47467 por 3.500 millones de pesos, la número 47468 por 2.892 millones y la número 47469 por 3.221 millones de pesos. Ese miércoles, mientras miles de familias clamaban por alimentos y nosotros hacíamos lo propio en el Congreso de la República con destino a la salud, el gobierno estaba comprando las 23 camionetas. Cada camioneta blindada para la presidencia costó en promedio 391 millones de pesos. Le exijo al señor presidente de la República que deje de gastar los recursos de la nación en tanquetas y camionetas.
Le exijo que escuche al pueblo que tiene hambre y clama soluciones. Le exijo que en vez de mandar a los obreros ante el virus, financie sus nóminas. 9.600 millones de pesos en camionetas, pues plata sí hay. Voluntad política para salvar a la gente no hay. En mes y medio y durante la pandemia, el gobierno se ha gastado 21.600 millones de pesos en 23 camionetas para la Presidencia de la República y 18 tanquetas para el ESMAD. La crisis en el pago de matrículas de las universidades no solamente es producto del COVID-19. La histórica, la crónica desfinanciación de la universidad, la inseguridad laboral de los jóvenes provocan que, sumado a esta crisis del COVID-19, los estudiantes ahora no sepan cómo van a pagar las matrículas universitarias. Estos son los reclamos de ayuda de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, que son los mismos del resto del país y que hemos acompañado, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en la Universidad del Valle. La condición de los estudiantes de la UIS es en su mayoría humilde y vulnerable. Según la universidad, del 56% provienen de estratos 1 y 2 y el 27% pertenecen además al estrato 3. La exigencia de las universidades públicas a sus estudiantes para que paguen las matrículas tiene que ver con que el funcionamiento de ellas depende principalmente de esos pagos y de los cursos de extensión y de investigación, desinteresándose lamentablemente por las condiciones económicas y sociales de los estudiantes. Pedimos al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación Nacional garantías presupuestales para el funcionamiento de las universidades, y a los rectores de las universidades los invitamos para que creen verdaderos mecanismos de alivio para la disminución de los cobros de las matrículas y que también se le den garantías a los estudiantes que no puedan continuar estudios este semestre. Declaración para los medios de comunicación. El pasado 20 de abril, hace apenas 2 semanas, el gobierno decidió iniciar la compra de munición para el ESMAD por valor de 9.500 millones de pesos. El proceso cerraría el próximo 29 de mayo. La compra contiene artículos como 81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas calibre 12 iguales a las que se usó por parte del ESMAD en el asesinato de Dylan Cruz, 23.775 esferas paintball, entre otros. Tengo la certeza de que la compra se puede detener sin perjuicios para el Estado. Una sentencia del Consejo de Estado nos respalda. En el Congreso ya estoy tramitando la firma de una proposición multipartidista que pretende detener esta compra. Y la ciudadanía ha activado una petición en redes y la respaldo e invito a firmarla masivamente. Con esos 9.500 millones de pesos se podría alimentar a más de 400.000 personas con 95.000 mercados familiares. De nuevo le exijo a Duque dejar de malgastar dinero. El hambre sigue en las calles y la angustia de los quebrados y desempleados no se soluciona con represión. El enfoque no puede ser la necropolítica. El orden es ayudar al pueblo para que salga adelante sin necesidad de violentarlo. En mes y medio de pandemia he documentado y denunciado 5 contrataciones entre camionetas, tanquetas y municiones que ya suman 34.450 millones de pesos, equivalentes a 8.6 millones de dólares. Hola, soy el senador Wilson Arias y quiero denunciar de nuevo que en medio de esta pandemia el gobierno acaba de gastarse 9.600 millones de pesos para comprar 23 camionetas blindadas para el esquema de protección del presidente de la República. Son 9.600 millones de pesos que hubieran permitido comprar aproximadamente 90.000 mercados para familias populares. La compra de esas 23 camionetas blindadas para la presidencia se hizo el día miércoles 22 de abril de la semana pasada. Fueron 3 órdenes de compra distintas. La número 47467 por 3.500 millones de pesos, la número 47468 por 2.892 millones y la número 47469 por 3.221 millones de pesos. Ese miércoles, mientras miles de familias clamaban por alimentos y nosotros hacíamos lo propio en el Congreso de la República con destino a la salud, el gobierno estaba comprando las 23 camionetas. Cada camioneta blindada para la presidencia costó en promedio 391 millones de pesos. Le exijo al señor presidente de la República que deje de gastar los recursos de la nación en tanquetas y camionetas. Le exijo que escuche al pueblo que tiene hambre y clama soluciones. Le exijo que en vez de mandar a los obreros ante el virus, financie sus nóminas. 9.600 millones de pesos en camionetas, pues plata sí hay. Voluntad política para salvar a la gente no hay. En mes y medio y durante la pandemia, el gobierno se ha gastado 21.600 millones de pesos en 23 camionetas para la Presidencia de la República y 18 tanquetas para el ESMAD. Asistimos por estos días al 1 de mayo en condiciones excepcionales. Por primera vez en mucho tiempo la clase trabajadora está en todo el mundo confinada en sus casas, recogida en sus hogares con toda la sociedad, preguntándonos también y reflexionando por la sociedad y por nuestra condición. Preguntándonos por qué la salud antes pública ahora está en manos privadas y sus fracasos sucesivos.
porque hemos perdido en materia de seguridad social, de saneamiento básico, de educación pública, de derechos laborales y sociales. Aprovechemos este 1 de mayo para rechazar que en la emergencia económica se estén produciendo medidas favorables al gran capital, a los monopolios, a las transnacionales, al sector financiero y que inclusive se tomen medidas laborales de corte regresivo. Reclamemos apoyo para los trabajadores independientes, autónomos, contratistas, informales y para la micro, pequeña y mediana empresa que está en condiciones muy difíciles en medio de la emergencia. Pidamos también por los millones de seres humanos que sufren hambre en el mundo y en Colombia. Y rechacemos que en estos momentos los trabajadores sean enviados como carne de cañón en medio del riesgo a trabajar disque para poner a recuperar la economía. Pero la otra cara de la moneda de todos estos días y de estos hechos es la reivindicación del papel de los trabajadores y de los campesinos en el conjunto de la sociedad, su papel imprescindible en la producción, en la economía, su valía como sector social y también su poder social y político. De allí también deriva el derecho que tenemos todos a participar de la riqueza social creada. Esa riqueza debe ser mejor distribuida. Por eso, reclamamos la renta básica para todos los que la necesiten. Una renta básica que se dé con o sin confinamiento. Salimos de este confinamiento crecidos en conciencia, en nuestras capacidades. Vamos a reconocer de lo que somos capaces en materia de transformar el mundo y transformar también a nuestro país. Por eso, con ustedes gritamos, ¡que viva el 1 de mayo! ¡Que viva! Qué indignante lo que ha propuesto Vargas Lleras. Para que nunca lo olviden, ayer Vargas Lleras propuso una reforma laboral que reduzca los salarios, que elimine y suspenda las convenciones colectivas, que modifique los contratos laborales ya de por sí bastante precarios en Colombia. Vargas Lleras representa con este último anuncio todo lo que ha rechazado el pueblo colombiano. Además pretende alterar el Código del Trabajo para suspender cesantías, primas, subsidios de transporte, dotación. Ya vimos que en el estado de emergencia anterior afianzaron la reforma pensional y ahora quieren iniciar otro periodo de facultades extraordinarias para hacer lo que el pueblo nunca hubiera permitido. Una reforma laboral que termine con todas las garantías y derechos laborales y que precarice aún más nuestra situación. Su desprecio por los llamados sectores informales y por la clase trabajadora solo devela los intereses que siempre ha protegido Vargas Lleras, el de los magnates, el de los banqueros que nunca quieren perder y aún en crisis siguen sacando enormes ganancias. Les solicito tanto al Gobierno Nacional como al Ministro del Trabajo que se refieran públicamente a estas propuestas y las rechacen rotundamente, comprometiéndose a mejorar los salarios, proteger el empleo y garantizar los derechos laborales. La solución de esta crisis no puede ser profundizar la pobreza y las condiciones indignas de trabajo. 3.350 millones de pesos acaba de gastarse Iván Duque en un contrato publicitario para mejorar su imagen en las redes sociales. El contrato fue firmado el pasado 30 de abril, 3 días después de que hicimos la denuncia de las compras de las camionetas y se dieron a la empresa Dubrandas, misma empresa que estuvo en campaña presidencial de Iván Duque. Literalmente, en las obligaciones del contrato se lee que el contratista deberá definir y crear estrategias de imagen y posicionamiento online para el presidente de la República. Esos 3.350 millones de pesos se suman a otros multimillonarios derroches de recursos públicos del gobierno, mientras la gente sigue sin empleo, las micro, pequeña y mediana empresas siguen quebrando y aumenta el hambre en Colombia. Un pésimo agravante es que este contrato lo están pagando con recursos del Fondo Paz, un fondo que se supone solamente ejecuta recursos para la implementación de la paz en Colombia. Así las cosas, en mes y medio de pandemia, Duque ha derrochado 3.350 millones de pesos en la imagen presidencial en las redes sociales, 9.600 millones de pesos en estrenar 23 camionetas, 12.000 millones de pesos en 18 tanquetas para reprimir a la gente. Iván Duque es un presidente desconectado de la nación. Su prioridad no es la gente, sino su imagen y su confort. Plata hay, pero no quieren ayudar a la gente. Por décadas los gobiernos han dejado a un lado la financiación de la educación superior para que, entregada al mercado privado, los comerciantes hagan el gran negocio con el derecho a la educación de nuestro pueblo. Hoy, ante la emergencia y el aislamiento, las y los estudiantes están luchando para seguir estudiando sin condiciones, sin garantías y con mil angustias. Las personas no están estudiando en casa, están en casa en medio de una crisis intentando estudiar, pues las condiciones socioeconómicas de las familias colombianas han cambiado y estas hoy no cuentan con los recursos económicos para asumir ni el pago de la matrícula ni un crédito educativo que le permita a sus hijos acceder a la educación superior.
Es decir, nos están obligando a escoger entre comer o estudiar. Por esta razón, exigimos al Gobierno Nacional un plan de salvamento donde éste asuma los costos de funcionamiento de las instituciones de educación superior, en especial aquellos rubros que tienen que ver con la matrícula de los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Las nuevas condiciones han develado la gran brecha de desigualdad que existe entre los y las estudiantes de la educación superior. Efectivamente, esto se ha visto reflejado también en la calidad de nuestras actividades académicas. Si bien nosotros consideramos que la virtualidad es una herramienta en el marco de estas nuevas condiciones de aislamiento social, esta no puede reemplazar en ningún momento la educación de carácter presencial. Es por esta razón que urge una modificación de los calendarios académicos de todas las instituciones de educación superior en el país, bajo la autonomía de cada una de ellas. Esta modificación debe dar una garantía del desarrollo de las actividades académicas de carácter presencial. La comunidad universitaria en medio de la pandemia necesita garantías económicas, laborales, materiales y mentales. Solicitamos que no suspendan el contrato de administrativos y docentes, se mantengan los incentivos, apoyos económicos y de bienestar asignados a la comunidad universitaria, así como beneficios que se pierden en la susceptible cancelación, aplazamiento o reservas de cupo. También deben congelarse los cobros de las cuotas e intereses de créditos y CETES. Finalmente, hacemos un llamado a las vías privadas a que garanticen el acceso a la educación, disminuyendo el costo de matrícula. Matrícula cero, ya. Hoy en el Día Internacional de la Enfermería quiero enviar un saludo muy cálido a todas ustedes, las enfermeras de nuestro país. En medio de esta emergencia, millones de personas han venido a descubrir las labores que son fundamentales, aquellas que no aparecen todos los días en los medios y en la televisión, pero que nos permiten sostener y cuidar la vida. Este 2020 nos pone de frente múltiples problemas que afrontamos con el marchitado sistema y modelo actual de salud. Hace un año estuvimos en la audiencia pública que se articulaba con la campaña Nursing Now. Hoy la crisis nos da la razón en las exigencias de entonces. La importancia de la ratificación del convenio 149 de la OIT, que entre otras cosas contempla dos orientaciones claras, las cuales hoy se hacen más visibles en su impostergable necesidad. Primero, la educación y formación apropiadas al ejercicio de las funciones del personal de enfermería, y segundo, las condiciones de empleo y trabajo dignas, incluidas perspectivas de carrera, remuneración y seguridad social. Los y las enfermeras no necesitan un comité de aplausos, sino voces que reclamen desde la acción y junto a ellas las garantías para su labor, salarios dignos e integrales, contratos justos y honrosos de su labor, implementos de bioseguridad de la mejor calidad, seguridad para sus familias y para desempeñar su trabajo, y la garantía completa e inviolable de sus derechos. Finalmente va mi agradecimiento y completo reconocimiento a su valor, su profesionalismo, su dedicación y vocación al cuidado. El gobierno de Duque no ha cambiado sus prioridades. En plena pandemia he documentado y denunciado sus derroches por más de 8.6 millones de dólares, mientras hoy millones de personas claman por ayudas. Y los bancos han secuestrado el dinero que el gobierno les dio. El gobierno de Duque es un gobierno desconectado de la nación. Hasta hoy Alberto Carrasquilla se ha negado a crear un impuesto progresivo a los patrimonios netos multimillonarios del país para ayudar a financiar esta crisis. En marzo se lo propuse al gobierno y ahora nos ha respondido que no piensa crearlo, según él, porque los ricos como Sarmiento Angulo sufren igual la crisis como millones de colombianos del común. Su respuesta en medio de esta emergencia es una muestra más de que el gobierno pretende proteger a los sectores más ricos del país y poner como siempre las clases medias y bajas a pagar la crisis. Mientras para los trabajadores se discute bajar salarios, aprobar la contratación por horas, eliminar el pago de recargos laborales, y para los más ricos, el gobierno no está dispuesto a hacerles ningún llamado tributario para que ayuden a la nación. En Colombia la concentración Gini patrimonial de las personas jurídicas es del 0.97. Son ellos los que menos han sufrido esta crisis y quienes durante años han incrementado su riqueza, inclusive más que el promedio de la economía nacional, quienes deben ser llamados a aportar hoy por una recuperación justa del país.
Insisto en la creación de ese impuesto progresivo a patrimonios netos, es decir, con solvencia económica mayores de 2.000 o 3.000 millones de pesos, con lo cual se recaudarían más de 6 billones de pesos. Carrasquilla, si usted no está dispuesto a llamar a sus amigos más ricos de Colombia a que abandonen la tacañería y aporten al país, será un motivo más para que renuncie. Hola, denuncio. El Consejo Nacional Gremial se ha reunido con el Gobierno Nacional para planificar juntos cómo continuar con la reforma laboral que logramos frenar con el paro del año pasado y cómo quitarle la prima a los trabajadores o cómo diferirla en el tiempo. Ese grupo de gremios, donde están la ANDI, Asofondos, Fedeganas o Bancaria, entre otros, lo que quiere es que ahora por la vía de un decreto se les firme la contratación laboral por horas, la cotización a la pensión también por horas y además que se elimine el pago de recargos laborales. Las mismas pretensiones que tuvieron el año pasado y que juntos detuvimos con la movilización. Pero además quieren arrebatarle en lo inmediato un derecho adquirido, la prima de mitad de año, lo cual además de antiobrero es irracional porque le quita capacidad de compra a la población. Los especialistas saben que dar ingreso disponible a la población sirve para reactivar la economía porque la gente compra y la compra activa no solamente el comercio sino también el aparato productivo. A Iván Duque quiero decirle que estamos alerta, con razones, pero también con la Constitución política en la mano. El artículo 215 de la Carta es claro. El gobierno puede declarar el estado de emergencia, pero no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que emita en ese estado de emergencia. Iván Duque, Carrasquilla, en vez de poner a los trabajadores a pagar la crisis, hagan un llamado tributario a los súper ricos de este país para que con un impuesto progresivo al patrimonio aporten a la recuperación justa del país. Ahora sabemos que en abril de 2020 habían 5 millones de colombianos desempleados, una verdadera catástrofe, producto de la emergencia, pero también de las malas decisiones del gobierno. Carrasquilla e Iván Duque se dedicaron a darle recursos a los bancos, a darle liquidez, a darles garantías, a darle regalazos como el del encaje bancario y hasta las cesantías de los trabajadores en el Fondo Nacional del Ahorro fueron a parar para darle garantías al sector financiero. Y los bancos no prestaron ni a las micro, ni a la pequeña, ni a la mediana empresa, ni a los cuentapropistas, ni a los informales, ni a la economía popular. El resultado es que el previsible incremento del desempleo se ha disparado abruptamente y sin mayores posibilidades de regreso. Pero el gobierno está en la obligación de corregir. Tiene que convertir su sector financiero estatal en banca de primer piso para que pueda entregar recursos frescos a la población, a las empresas, para que pueda dar, por ejemplo, subsidios condicionados a que se mantenga el empleo, con criterios de progresividad además. Y debe inmediatamente adoptar la renta básica como lo acaba de hacer España. Pero para ello, el gobierno tiene que salirse del libreto de austeridad y de ortodoxia del Fondo Monetario Internacional. Duque, reaccione, despabile. Yo financio tus campañas, tú me pagas con leyes y decretos. Así ha tenido Sarmiento Angulo capturado el Estado colombiano. Y comento esto porque estoy investigando cuáles son las condiciones contractuales de la intermediación que tienen los banqueros con el gobierno colombiano. Es decir, cuántos están ganando en comisiones por la intermediación de las ayudas. Y aunque son recursos públicos que los bancos están recibiendo, el gobierno se ha negado durante un mes a responderme y a mostrarme los contratos que tiene con la banca y las condiciones que han pactado. La banca no solamente está recibiendo ganancias por hacer disque transacciones exitosas entregando las paupérrimas ayudas que dispuso Iván Duque, sino que además tengo la plena certeza de que deben estar sumando millonarias ganancias solo por prestar el dinero público de todos los colombianos. Yo le exijo a Iván Duque que deje de esconder los contratos que tiene firmados el gobierno con los banqueros. ¿O es que tiene miedo de que se destape un escandaloso negociado? ¿O tiene miedo de que se compruebe que Sarmiento Angulo acaparó la intermediación de los recursos públicos? Se ha hecho viral en la ciudad de Cali la denuncia de un patrullero de la policía con lágrimas en los ojos porque fue enviado a desalojar campesinos en el corregimiento de Pance. Las maquinaria que envía la municipalidad tumba los sembradíos de maíz, tumba viviendas de los campesinos allá habitantes y produce desde luego un enfrentamiento con el vecindario. En medio del COVID, alguien tiene que decirle al gobierno nacional y a las autoridades de todo orden que tiene que legislarse y fijarse como política pública el cese del desalojo en zonas populares y campesinas, que es lo que está ocurriendo y que se ha vuelto el pan de cada día en varias oportunidades.
Quiero manifestar mi solidaridad con los campesinos agredidos, sumarme a su voz, acompañar al patrullero que hoy decía, échenme de la policía porque no voy a atropellar campesinos en medio de la pandemia. Los atropellos de la fuerza pública constantes. Pareciera ser que la policía, y no solamente en Colombia, sino a escala orbital, ha sido entrenada para que en momentos de pandemia la emprenda, inclusive en Europa y en Colombia, golpeando a ancianos mayores de edad, disque para garantizar el confinamiento, y es una especie de norma que se está generalizando. Quiero deplorarlo, pero ante todo quiero decirle al país que deploro la circunstancia de un Congreso de la República absolutamente maniatado y en oportunidades, en mi criterio, falto de diligencia y de iniciativa, porque pareciera ser que este estado de cosas, este hiperpresidencialismo que se traduce en autoritarismo a muy diversos niveles, es lo que está cundiendo, y pareciera ser que la idea de un Congreso funcional a esos propósitos es lo que se tiene en la cabeza, porque hasta ahora no ha habido poder humano para que este Congreso controle y para que se legisle a la medida de lo que está ocurriendo en el país. Buena parte de una legislación reaccionaria, prorrica, que ignora el hambre de la gente y que inclusive promueve el desalojo, se ha venido transcurriendo a lo largo y ancho del país. El hiperpresidencialismo le sirve a Sarmiento Angulo para que se consoliden decretos prorricos en beneficio del sector financiero y perjudica de manera dramáticamente importante a los sectores populares altos de este país, que los hay por miles. El decreto de la hipoteca inversa sí es un nuevo negociazo para Sarmiento Angulo y todos los banqueros. Es una mentira que sea para ayudar a los adultos mayores o que sea una medida progresista. Duque y Malagón son unos embusteros. Para comprobarlo, solamente hay que ir al apartado del decreto donde se indica quién será el encargado de hacer los avalúos de las casas de los adultos mayores. Allí se consagra que los evaluadores que decidirán el precio del inmueble y así calcularán la mesada que recibirá el adulto mayor será el Autorregulador Nacional de Avalúos. ¿Y qué es el Autorregulador Nacional de Avalúos? Es una entidad que está conformada y dirigida por los gremios del sector inmobiliario. Gremios que a su vez están conformados por las constructoras y por los bancos. Por ejemplo, uno de los gremios que conforma el Autorregulador Nacional de Avalúos es la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Y cuando miramos quién conforma esa lonja, se encuentra allí al Banco de Bogotá de Sarmiento Angulo y el Banco Caja Social. Así las cosas, el decreto de hipoteca inversa es un negociazo para los banqueros y no una medida de apoyo para los adultos mayores como lo han vendido. Los mismos banqueros van a determinar el precio de las casas y tengan la plena certeza de que no van a ser generosos para así poder expropiar miles de casas de los adultos vulnerables a cambio de migajas. Esta macabra forma de la hipoteca inversa va a agravar aún más las brechas de desigualdad. En Colombia, los ricos no se están haciendo más ricos porque aumenten su competitividad o su productividad. Se están haciendo más ricos a costa de quitarle muy fácil y como parásitos a las clases medias y bajas su poco capital y patrimonio para engrosar sus propias cifras de patrimonio y rentas. Es lo que se conoce como el vaciado de la clase media. Ni esta expropiación, ni las misérrimas ayudas, ni la afectación de los derechos laborales van a reactivar la demanda y la economía. Se viene una segunda ola de quebrados. Los colombianos que con sus últimos ahorros han estado creando pequeños comercios. Y solamente una renta básica y una gran inversión estatal podrán salvar millones de empleos y crear un circuito virtuoso de la economía. La hipoteca inversa es otro pedido del Fondo Monetario Internacional y un nuevo negociazo para Sarmiento Angulo. El gobierno la está tramitando vía decreto para imponerla con el liderazgo del ministro de Vivienda Jonathan Malagón, quien hasta el 2018, no olvidemos, fue vicepresidente del gremio de los banqueros, Asobancaria, y luego entró al gobierno de Iván Duque. Llevamos meses pidiéndole al gobierno una renta básica que ayude precisamente a los adultos mayores desamparados y a toda la gente humilde. Llevamos años diciéndole no a los fondos privados de pensiones y sí a Colpensiones para entregar mesadas dignas a los adultos mayores. Y en una vía totalmente contraria, hoy el gobierno quiere hacer con la hipoteca inversa, es permitirles a los banqueros engatusar a los adultos mayores para expropiarles a ellos y a sus familias las casas a cambio de migajas. El modelo es macabro. Ante la dificultad que tengan los adultos mayores para sobrevivir, el Estado, en vez de entregarles ayudas, los obligan a endeudarse con los bancos. La garantía para esa deuda es la casa y a cambio reciben la anhelada mesada.
Pero cuando fallezcan, si sus familiares herederos no pagan las mesadas que recibió su pariente y los intereses del crédito resultantes, el banco se quedará con la casa. El decreto no es más que otra vía para quitarle la vivienda a los más pobres y entregársela a los ricos banqueros. Banqueros que luego inflarán el precio de las casas, obteniendo muchas más ganancias en nuevos préstamos a nuevas víctimas del sistema financiero. Además de agravar la desigualdad social, tenemos un presidente que no gobierna, un ministro de Hacienda que no cuida las finanzas públicas y un ministro de Vivienda que va a permitir el despojo de las casas a los adultos mayores. Le exijo al gobierno que no emita ese decreto y que en cambio establezca la renta básica y una pensión solidaria para todas las personas mayores de 65 años. Le hemos hecho varios debates a la Superintendencia Financiera. En ellos le he demostrado que los bancos comerciales están abusando en las tasas de interés que están cobrando en los créditos de ayuda que otorgan con recursos públicos de Bancoldes. Por ejemplo, la vivienda del 9.7% que podría cobrar pasó al 12.9%. El Banco Popular de Luis Carlos Sarmiento Angulo podría cobrar el 7.8% de tasas de interés y está cobrando el 9.8%, y sabemos que hay otros bancos que están cobrando tasas superiores, pero bajo la figura de la reserva bancaria nos han escondido sus nombres. Este abuso de los intermediarios financieros es tan evidente que el mismo gobierno por fin y después de 3 meses de emergencia ha decidido que los bancos públicos del Estado, Findeter, Bancoldes y Finagro, deberán prestar directamente a la gente los créditos que soliciten. Es decir, podrán cumplir la función que los bancos privados estaban haciendo para evitar sus abusos. 3 meses perdió el gobierno entregando los recursos a los bancos privados. 3 meses en que los bancos ofrecieron crédito caro, quebraron a la gente, las empresas y las familias. Hoy que el gobierno, a solicitud de los pequeños y medianos empresarios, ha tomado la decisión de volver la banca pública el primer canal de atención para la gente, debo decir que esta debió ser la primera opción. Así debió suceder desde marzo y no hasta ahora. Pero para que esta decisión funcione, el gobierno tiene que dar un segundo paso, y es solicitar al Banco de la República un amplio presupuesto para que estos 3 bancos, Findeter, Bancoldes y Finagro, logren financiar los billones de pesos que cuesta la operación de las micro, pequeñas, medianas empresas, para que paguen los salarios atrasados de sus trabajadores y, lo más importante, para que financie la renta básica de los cesantes y de los necesitados y adelante un amplio plan de empleo. Solo así la población tendrá dinero en sus bolsillos para reactivar un círculo virtuoso de la economía. Sobre Duque, igual seguirá recayendo la responsabilidad de producir miles de quiebras al poner al país a depender de los banqueros privados en un primer momento. Y aún tiene grandes desafíos. Luis Carlos Sarmiento Angulo, Santo Domingo, los bancos están muertos de la risa en estos momentos, de modo que yo no puedo compartir la afirmación la cual según el superintendente es nuestro mejor amigo. Por lo menos no puedo suscribirla yo, porque quiero irme negocio por negocio si fuera necesario para hablar con los de los restaurantes, con los de los bares, con los de los colegios. No puede ser que sigan desfilando por esta comisión y le creamos más al PowerPoint del superintendente, que se volvió el mejor amigo, y no a la gente que vive con nosotros en la tragedia del día a día y los que están votando la gente desesperados en estos momentos. ¿Cómo no vamos a tener diferencias y cómo no van a presentar estas cifras con una sonrisa de oreja a oreja si lo que nos presentan, por ejemplo, es que fue muy exitoso la operación del encaje bancario, que nos demoramos pocos días para entregarle los recursos adicionales a Luis Carlos Sarmiento Angulo y él se demoró dizque muy poquito en comprar los títulos solidarios? Lo que hubo aquí fue una operación vergonzosa del Estado colombiano para colmar de billones los bolsillos de Sarmiento Angulo sin que moviera un dedo. Eso que el superintendente nos presenta como un éxito es lo deplorable, lo más deplorable del periodo. El sector financiero, parasitario y rentista, recibió 9.8 billones de pesos. Se los prestó al Estado colombiano y pues claro que tenía que correr rápidamente. Si en épocas ordinarias es el excelente negocio prestarle al Estado colombiano por su actitud rentista, ¿cómo no lo va a hacer ahora para que el Estado colombiano lo mande al FOME y se lo regrese a los empresarios, pero de nuevo a través del sector financiero? ¿Y cuánto se ganaron? 500.000 millones de pesos en fracciones de segundos. Y el superintendente tiene la desvergüenza de presentarlo como un éxito en su PowerPoint, cuando era el que nos debía decir cuáles son las normas que tenemos que modificar, las conductas que hay que corregir. El banco del clan de los Char.
está cobrando 32.000 pesos por solicitud de crédito. Francamente abusivos. Es un absoluto exceso. El 7 de mayo, en medio del coronavirus, se interrumpieron los noticieros para recibir la noticia de que el gobierno había alcanzado 1 millón de hectáreas en el Fondo Nacional de Tierra. Y ahora el viceministro dice a esta reunión que no son 1 millón de hectáreas, sino 774.000 hectáreas, y nos da otras cifras allí. Yo estoy, señor viceministro, asombrado, ministro, la cifra que usted nos acaba de dar. Esto es una noticia nacional. ¿Cómo se discute con un gobierno al que hay que estarlo intentando sorprenderlo con alguna verdad? Apenas el 2% del supuesto millón que está en el Fondo de Tierras está sin ocupar. Primera conclusión, campesinos. ¿Qué significa eso? Pues que el 98% de ese supuesto millón, o los 700.000 o los 500.000 que nos quieran confesar, no van a poder disponerse para ustedes. Eso es lo que le está diciendo las cifras cuando las desglosamos. Entonces es un canto al agüeño de un gobierno que le está mintiendo al país en primer lugar. Significa entonces que o son pequeños propietarios los que están en ese millón, en el 98% son pequeños propietarios, y entonces, señor ministro, no nos hagan trampa. No nos los presenten como parte del Fondo de Tierra, sino los presentan como formalización. Eso es lo que tiene que ser el gobierno, un gobierno serio, que no nos mienta. En Colombia, el 1% de las unidades productivas más grandes concentran el 81% del área de la tierra. El 1% tiene el 81% de la ruralidad explotable. Desde luego que esto ha estado atravesado por violencias múltiples, por motosierras, por sangre, por despojo. Una historia que también avergüenza. Y en el último periodo, no se ha dado por la vía solamente de la motosierra, sino preferentemente por la vía del mercado, tal como hemos demostrado en algunos debates. Y me despido sencillamente con esto. Si ponen ministros prosigres, si ponen autoridades pro zonas de interés y desarrollo económico y social, va a ser muy difícil que prospere una política distinta. Para que haya voluntad política tiene que haber una gestión pro campesina que distribuya la tierra, y eso es lo que no está ocurriendo en el país. De los 29 billones de pesos presupuestados para atender esta emergencia, Duque y Carrasquilla solamente han ejecutado 3.6 billones. Y de esos 3.6 billones, 2.3 han ido a parar a los bancos. Es decir, solamente 1.3 billones han sido para la atención social. Esta es la vergonzosa radiografía del gobierno que tenemos. Mientras muchas familias padecen hambre, la pandemia avanza a pasos descontrolados, los médicos mueren por COVID y con sueldos sin pagar, el gobierno ha decidido guardar el dinero. Las cifras las entregó el mismo ministro de Hacienda, y lo que nos demuestran es que el show en televisión de todas las tardes no es más que para hacer rimbombantes anuncios y venderle humo al país. Duque, para atender la pandemia y a la gente, ahí sí está actuando con austeridad. Es el rasero de las migajas para el pueblo. Con esos 24.9 billones que no han ejecutado pero sí tienen guardados, se podría financiar la renta básica para 9 millones de familias. ¿Cómo se atreven a decirle a los más necesitados que no hay plata? El gobierno graduó de enemigos a los pobres y a las clases medias. Mientras se guarda el presupuesto para atenderlos, nos anuncia una nueva reforma fiscal. Preparémonos para luchar y que sea justa, porque tiene todos los rasgos de ser una reforma para hacer recortes a la inversión social y aumentar el IVA en nombre de la crisis.